Buenas tardes, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, estamos en nuestro discipulado del día de hoy y sin embargo no vamos a tener una lección como tal, siempre hemos tratado un tema en específico. Sin embargo, sí vamos a tratar un punto que va a ser el reforzar y sobre todo aclarar o que nos quede bien entendido respecto de las directrices que nos ha dado el Señor a nosotros, su iglesia, desde el 14 de febrero hasta que nosotros pasemos a su presencia y lo que va a estar aconteciendo el día de mañana, domingo 27 de febrero. Amén, mis hermanos. Y bueno, ¿cuáles son estas directrices? Recordemos que en Reforma Apostólica del día 14 de febrero, el Señor a través del apóstol nos dio dos directrices. La primera, y es a la que me refiero, que es lo que vamos a estar haciendo desde que se nos dio esa directriz hasta que nosotros partamos de aquí, de la tierra, mis hermanos. Y es que debemos estar en una relación constante con Dios y en oración permanente. Obviamente si nosotros tenemos esa oración permanente, pues también implica una relación en una forma constante con Dios. Para eso recuerden que yo les envié un pequeño video donde hablábamos precisamente de cómo debemos de orar y qué implica la oración. Entonces ya aprendimos, no me voy a estar metiendo a esos detalles porque eso ya lo vimos, pero en forma general podemos retomar algunos puntos importantes que nos deben de quedar claro, que sí podemos estar orando en una forma constante y es más, casi todo el día, porque no es necesario, ¿sí?, el irnos a encerrar a un lugar en específico. Ojo, yo no estoy diciendo que no se deba hacer, sí, porque así nos lo marca la escritura, que nosotros nos vayamos a nuestra habitación y que en lo secreto hablemos con nuestro Padre. Sí, hay que hacerlo. Sin embargo, no es una exclusividad. Nosotros podemos estar teniendo una relación constante, estar en una oración permanente con el Señor, aun cuando no estemos en ese lugar apartado. Podemos, ¿se acuerdan que hasta le ponía el ejemplo, no? Que hasta bañándonos nos podíamos estar orando. Podemos ir en el autobús, puedo ir manejando, a lo mejor quien esté cocinando pueden estar orando, en la oficina, en donde quiera que ustedes se encuentren. ¿Por qué? Porque ustedes están conectados con el Señor, de tal manera que en cualquier momento nosotros podemos estar teniendo esa relación con Dios, hablando con Dios y en consecuencia estamos orando, mis hermanos. Entonces, esto ya tiene que ser un estilo de vida en nosotros, todos los días, en esa relación. Y se puede decir, ay, pero qué aburrido, qué pesado. No puede ser aburrido ni pesado, porque cuando nosotros amamos a alguien, ¿verdad que queremos estar todo el tiempo con esa persona? Cuanto más el Señor, que es nuestro primer amor, y si no lo es, debería de serlo porque es un mandato, ¿sí? Entonces, cuanto más con nuestro Señor, que lo amamos porque Él nos amó primero, así dice la Escritura, y es una realidad. Entonces, ese ser maravilloso, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no amarlo? Y si lo amamos, ¿cómo no querer estar en una forma constante con Él? Él se va a estar revelando a nuestras vidas y debemos de experimentarlo. En medida que nosotros experimentemos a Dios, que le conozcamos, que en nuestra vida sea una realidad palpable de esa comunión que tengo con el Señor, mis hermanos, vamos a estar experimentando esa bendición de la cual Él ha estado hablando. Pero no lo busquemos por esa bendición, busquémoslo porque es nuestro Padre. Amén. Bueno, entonces, en relación con esta directriz, creo que queda muy claro la relación que debo de tener con Él. Debe de ser de una forma constante y mi oración debe de ser permanente. Hasta el día en que me muera, tengo que estar orando, teniendo esa comunicación con Él. Amén. Y la otra directriz, y de la que vamos a tomar un poquito más
de tiempo es acerca del ayuno del día de mañana 27 de febrero. El Señor dijo que deberíamos de hacer un ayuno, perdón, para la liberación de toda su iglesia. Y obviamente si dice que es de toda la iglesia, es que todos tenemos algo, mis hermanos, ¿sí? Y esa liberación es de pactos o de alianzas, de promesas no cumplidas, tanto a Dios como también a los hombres. Se nos hizo mucho hincapié hacer esta diferencia. Recordemos que a veces venimos nosotros cargando maldiciones o venimos trayendo cargas por cuestiones de generacionales, por cosas que hicieron nuestros antepasados, papá, abuelito, bisabuelo, etcétera, y que nos han alcanzado a nosotros. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, todas esas maldiciones, todas esas cargas quedaron ya sepultadas, quedaron muertas, quedaron en pocas palabras inoperantes, o sea, ya no existen. Entonces, ¿por qué liberación? ¿De qué pactos, de qué alianzas o de qué promesas no cumplidas hablamos? De todas aquellas que hemos hecho a partir de que nacimos de nuevo, que pasamos a ser hijos de Dios, y de ahí lo que hemos prometido, con lo que nos hemos comprometido, los pactos que hemos hecho, las alianzas, las uniones, las sociedades que hemos hecho y que no son conforme al diseño de Dios, lo que hemos declarado, tanto para, inclusive mis hermanos, tanto para nosotros mismos como para tal vez algún familiar, hasta a un hijo, al esposo, a la esposa, a cualquier otra persona, ya sea a algún otro hermano de la iglesia, a cualquier persona, porque nuestras palabras, ¿sí? Y como lo vemos en la escritura, nuestras palabras pueden atar, nuestras palabras pueden dar vida, o también con nuestras palabras podemos maldecir y dar muerte a una persona. Y no me refiero a muerte física, que hasta pudiera haber una consecuencia de esa manera, pero hablamos de una muerte espiritual. ¿Cuántas veces a nuestros hijos inclusive los hemos atado diciéndoles, y eso fue un ejemplo que creo que nos puso el profeta César del Cid, ¿verdad? Ojalá cuando crezcas sufras para lo que yo he sufrido, para que veas lo que se siente, cuestiones por el estilo. ¿Cuántos novios o parejas prometen? Ahora sí, yo me quiero casar contigo, nos casamos en tal fecha, y llega esa fecha y el caballero no le cumple a ella, ¿verdad? En este caso, con lo que se había pactado. Y así como eso, tenemos que ser muy claros y estar muy entendidos, mis hermanos, y si tienen alguna duda, ya saben, pueden comunicarse conmigo, que estos solamente son ejemplos y que pueden estarse suscitando dentro de la iglesia, pero no nos limitemos a esto. Puede ser que haya yo pactado o me haya yo asociado para algún trabajo, para algún negocio con otra persona, ¿sí? Y no hayamos cumplido. Puede ser también en cuestiones laborales, puede ser en cuestiones profesionales, emocionales, sentimentales, de finanzas. Eso en cuanto a las personas, pero también muchas veces, mis hermanos, cuántas veces no le hemos prometido cosas a Dios y no las hemos cumplido, ¿sí? No las hemos cumplido, y pueden decir, ay, pero ¿cómo qué? Nos ponían también un ejemplo, y que creo que a la mayoría, espero que no ahora que ya están en el Señor, pero en ocasiones antes, ¿verdad?, de estar con el Señor, y que decíamos que según conocíamos a Dios, cuando teníamos un problema, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea laboral, ¿verdad?, que clamábamos a Él y le prometíamos, inclusive decíamos, si tú me sacas de este problema, que me ayudes, que se resuelva, yo te voy a servir, o yo voy a hacer esto. Nos ponían los ejemplos de los bienes. Si tú me das un carro que tanto necesito, no nada más lo voy a usar para lo que lo necesito, para mi trabajo,
sino que también lo voy a poner a disposición de tu servicio para la iglesia. Y tenemos el carro y resulta que al rato ya ni siquiera nos paramos en la iglesia, andamos de pachanga o nos vamos de viaje porque ya tenemos el carro. Situaciones como estas que son un ejemplo, pero hay tantas más. Si me sanas, si sanas a mi mamá, si sanas a mi abuelita, si sanas a mi hijo, si sanas a la tía, yo te prometo, y se quedan en promesas y no las cumplimos. En el área financiera, ahora sí ya me voy a ordenar contigo, Dios. De la próxima quincena, el próximo mes, yo ya empiezo a darte como tú mandas en relación con las finanzas. Y llegó la quincena, llegó el mes y pasan meses y meses y no le honramos al Señor con nuestros bienes como Él ha dicho, como Él dejó ya instruido o dado un diseño para ello, y no lo hacemos. Y pueden decir, pero tú dijiste que habíamos dicho, voy a hacer esto. No me comprometí, no dije te prometo. No es necesario que hayas dicho te prometo. El hecho de declarar, si a partir de tal fecha yo me ordeno, y se lo estás diciendo al Señor. Recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que en Cristo el sí es sí y el no es no. Es decir, una declaración, ya eso es una realidad y es un hecho para Él. El hecho que nosotros no tengamos palabra, Él dice la Escritura, o sea, lo que tú digas por salir del paso, en pocas palabras, tus mentiras, bueno, a lo mejor son para ti mentiras, pero yo lo tomo como una declaración y lo tomo como válido. Entonces, mis hermanos, cuán importante es estar entendido de todo aquello que con el que nos comprometimos. A lo mejor con alguna declaración nos enlazamos, ¿sí? Con algún tipo de declaración hicimos algún tipo de alianza o pacto y que no hemos cumplido, tanto para con el Señor como para con cualquier otra persona. ¿Y el ayuno para qué es? Para esa liberación de todos esos pactos, de esas alianzas y de esas promesas no cumplidas. ¿Para qué? Para ser liberados, porque cuando nosotros no cumplimos esa alianza, ese pacto, esa promesa, eso se vuelve en contra de nosotros, mis hermanos. A veces muchas áreas o algunas áreas de nuestras vidas no podemos ver, como dicen, no vemos la salida por más que hacemos, y decimos, pero si yo voy al templo, yo hago esto, yo estoy en las enseñanzas, me he dispuesto. Sí, pero vamos todavía más allá a examinarnos. En algún momento tú dijiste algo, tú declaraste algo, o en algún momento tú te comprometiste o prometiste algo y no cumpliste, y eso es lo que te tiene atado, eso es lo que te tiene en esclavitud y no estás libre, ¿sí? No andas en la libertad que debes de andar en Cristo Jesús. Nos ponían también, ¿verdad? Les mandé la enseñanza en relación con esto del ayuno del día 27, del día de mañana, que dio el profeta César del Cid, y hablaba en sí del ayuno y de esos pactos, lo que estamos viendo hoy. Y que había un matrimonio que la esposa traía muchos problemas ya desde hace un buen tiempo. Sin embargo, Dios le habla al esposo y le dice, es que ella hace muchos años, y eso que ellos ya llevan creo que 25 años de casados, hizo un pacto con otra persona, y se trataba de un novio que habían tenido anterior a su esposo. Y él le dice lo que le dijo Dios, y ella lo recuerda y dice, sí, es cierto. Había hecho un pacto con esta otra persona. ¿Cuántas veces, inclusive, y los ejemplos son más comunes, ¿verdad? Estos ejemplos con parejas. Decimos, no, si tú te llegas a morir, yo me muero contigo. Y ciertamente se muere la pareja y al poco tiempo se muere el otro.
pero fue porque él hizo un pacto, hizo una declaración. Y pueden decir, ay, bueno, es que son palabras románticas, es lo que pues se dice porque se quiere mucho y suena bonito. Y la otra persona se puede sentir, uy, ay, cómo me ama. Pero ojo, cuidado con lo que nosotros declaramos, porque al declarar nos atamos y nos comprometemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces decimos, no, antes de que suceda esto, yo prefiero morirme o estar muerta? Y pues sí, la persona fallece. Oye, pero estaba bien joven, o ¿de qué pasó? Porque digo, no estaba tan joven, pero tampoco tan grande, y aparte siempre fue una persona sana. Ah, pero no sabemos qué tipo de pacto, o más bien qué declaraciones hizo en su momento. Y tarde o temprano, esas declaraciones, esos pactos, esas promesas nos alcanzan. Y el ayuno, mis hermanos, es precisamente para estar liberados, y que el Señor este 27, el día de mañana, va en su infinita misericordia. Fíjense qué amor del Padre, en su infinito amor y misericordia, porque nos quiere bien. En pocas palabras, hermanos, nos está perdonando y nos está diciendo todo lo que me dijiste que me ibas a dar, o que que ibas a hacer, ¿sí? Y no lo has hecho y me lo prometiste a mí, ok, no hay problema, te libero de esa carga, te libero de ese compromiso que tenías conmigo. Ah, pero esto es una muy buena oportunidad, pero no quiere con esto, no quiere decir que yo pueda seguir entonces prometiendo y al rato igual y me vuelve a perdonar, porque no sabemos, mis hermanos, si Él vuelve a darnos esta oportunidad. ¿De qué? De arrepentirnos, de que Él nos haga libre de ese compromiso. En pocas palabras, deshaga ese trato que nosotros mismos nos comprometimos con Él y que no le cumplimos. ¿Verdad que cuando alguien nos promete algo y no nos cumple, cómo nos sentimos? Y dependiendo de lo que nos hayan prometido, hay promesas que no se cumplen y cómo duelen en el alma y le pueden afectar muchísimo a la persona a la cual le prometieron y no le cumplieron. Y la otra persona, el que prometió, como si nada, y no sabe todo el daño que le pudo haber ocasionado a la otra. Inclusive hasta nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces por quitárnoslos de encima cuando estaban chiquitos o qué sé yo, le decimos, sí, yo te prometo que te voy a llevar al cine. Y llega el día que dijimos y no lo llevamos, y el niño, no, que íbamos a ir al cine, ay no, ahorita no tengo tiempo, o no estés molestando. ¿Cómo queda esa criatura? Al rato no te va a creer. Y pensamos que porque son niños no importa. Y estamos lastimando a un niño. Y lo peor del caso, la imagen o qué le estamos enseñando al niño. Le estamos enseñando que la palabra de un adulto no vale. Que no vale el prometer, porque igual no pasa nada con no cumplir con lo que se promete. Fíjense la gravedad del asunto. Y eso es simplemente con un terrenal, que grave en el caso de hacer lo mismo con Dios. Y miren, quiero que vayamos a Deuteronomio en el capítulo 23, versículo del 21 al 23, dice algo bien tremendo. Este es en traducción lenguaje actual, ¿sí? Esa es la versión. Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Y no quiero que se queden con que Dios castiga. Dios no castiga como por maldad. Simplemente es que Dios es justo. Y si nosotros le prometemos algo, pues obviamente Él espera que lo cumplamos. Y si no lo cumplimos, ¿qué va a pasar? Pues simplemente Él ya no nos va a creer. Simplemente Él va a actuar conforme nosotros hayamos actuado. ¿Sí, mis hermanos? Y aquí también en Eclesiastés 5:2 nos dice lo siguiente. Por eso
tan importante darnos cuenta y estar entendidos, ojo y oído, entendidos de lo que nosotros le hablamos al Señor, lo que le declaramos y lo que le prometemos. Y en consecuencia también con las demás personas. Pero Dios, recordemos que tiene un único y primer lugar. En Eclesiastés 5:2 dice, ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. ¿Qué tal? Fuerte, ¿verdad? Fuerte pero hermoso, porque tenemos ese libre acceso con Él y estamos hablando con el Todopoderoso. Y Él nos da esa libertad de poder hablar con Él. Y lo hermoso es que Él nos cree. Y Él también hace pactos con nosotros. Él también hace promesas. La Escritura, su palabra, está invadida de promesas para todos y cada uno de nosotros. ¿Que por qué no las vemos? Porque simplemente nosotros no hacemos la parte que a nosotros nos corresponde para recibir esas promesas. Pero Él es fiel y Él es verdadero. Tan solo, mis hermanos, por decirlo, en el área de las finanzas, no diezmamos, no ofrendamos, hacemos cuando queremos. Entonces, ¿cuándo vamos a comprobar que Dios es fiel y que cumple lo que dice cuando nosotros hacemos como Él manda? Y digo, es un ejemplo muy rápido y muy práctico. Recordemos que dice que Él nos va a perdonar, pero en medida de que también nosotros perdonemos. ¿Verdad que a veces queremos todas las bendiciones o todo el beneficio para nosotros? Sin embargo, nosotros no queremos hacer nada o no queremos dar nada. Pero bueno, eso simplemente es un ejemplo de que la Escritura ahí nos está diciendo que debemos de cumplir lo que le decimos al Señor. En Números 30:12 también nos dice, Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel, Dios me ordenó que les instruyera sobre las promesas que se le deben de cumplir. Salmo 50:14. Yo soy el Dios Altísimo. Mejor traerme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Levítico 19:12, mis hermanos. Ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir. ¿Cuántas veces ya hemos perdido tanta credibilidad ante las personas? Pero verdad que vemos en el mundo que cuando quieren que uno les crea que sí van a cumplir lo que están diciendo, hasta hacen así, mira, por Dios, hasta se atreven a decir por Dios, con tal de que les crean y salir del compromiso, del paso, de lo que ustedes gusten, pero se atreven hasta jurar por Dios, usan su nombre y sin embargo llega el tiempo en que deben de hacer lo que prometieron y no se hace. Y juraron, se comprometieron en el nombre de Dios. Fíjense qué fuerte. Y no nada más quedan mal ustedes, sino que ustedes o nosotros o quien lo esté haciendo, gracias a Dios yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Estamos utilizando el nombre del Señor y eso es pecado, mis hermanos. Entonces tengamos cuidado con lo que declaramos, tengamos cuidado con lo que prometemos con las personas, pero sobre todo a Dios. Y eso es para lo que el Señor hoy nos habla del ayuno del día de mañana 27. Ese ayuno para que nosotros estemos también en oración y que si nosotros no nos acordamos esas promesas que le hemos hecho, disculpen, a Dios, si no recordamos esas promesas o esas alianzas o lo que hemos declarado tanto a Dios como a otras personas, que sea el Espíritu de Dios que nos traiga a memoria todo aquello de lo cual nosotros tengamos que ser libertados. No se preocupen, pidan y que sea el Espíritu de Dios diciéndonos a todos y cada uno de nosotros de lo que nosotros no nos acordamos.
pero no se trata de que ustedes en lo humano estén redarguyendo y estén pensando, a ver, ¿cuándo fue? Ah, creo que a mi prima, creo que... No, es en una forma natural. Yo creo que cualquiera nos podemos acordar qué le dijimos a Dios sobre todo. Pero si no fuera así, mis hermanos, que el Espíritu de Dios, por eso es el ayuno, ¿sí? Para que el Espíritu de Dios nos ayude a recordar todo ello y que podamos ser libertados. Y si no les llega a alguna, el Espíritu de Dios no les llega a recordar nada, simplemente de todas maneras ayunamos, vamos a estar ayunando y a ser libertados. Y Señor, de todo aquello, aun cuando yo no me acuerde en este momento, pero que si yo te prometí algo y lo que prometí cualquier otra a otras personas, Señor, sea quitado de mí. Mis hermanos, tenemos que ser libres. Es una carga que debe ser quitada de nosotros, andar ligeros, pero sobre todo andar en libertad. ¿Cómo vamos a poder libertar a otras personas si nosotros mismos estamos atados, si nosotros mismos estamos sujetos o esclavizados? Necesitamos ser libres para también nosotros estar dándole libertad a los demás. Pero muy importante, mis hermanos, vamos a ser libertados de toda esa carga que nosotros mismos nos hemos puesto. Vamos a ser libertados de todos esos pactos, de esas alianzas, de esas promesas, de esas declaraciones que nos han tenido esclavizados y que no nos han permitido inclusive prosperar en cualquiera de las áreas de nuestra vida en las que estemos estancados. Qué hermoso nuestro Señor. Pero lo importante es de que no volvamos a caer en esa condición. Hoy el Señor ya nos está hablando cuán importante es el de tener cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Con lo que decimos. Acuérdense, Eclesiastés 5:2, ante Dios piensa bien lo que vas a decir. Y pueden decir, ojo, pero dice, ante Dios debo de pensar qué voy a decir, o sea, lo que yo le voy a decir a Dios. No, incluye a todas las personas, porque dice, ante Dios piensa bien en lo que vas a decir. Hermanos, Dios nos ve, así nos vayamos a lo más profundo de la tierra, Él nos va a ver en todo momento, ¿sí? Él está en nosotros y con nosotros en todo momento. Estamos también en Él, en su presencia y también ante Él, obviamente en oración le podemos estar prometiendo, pero también Él nos está viendo, ¿sí? Y Él también nos está viendo y Él va a estar viendo lo que tú estás prometiendo, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás declarándole a otra persona o inclusive para ti mismo. Esas declaraciones en las que nosotros mismos nos sujetamos. Ay, es que creo que estoy enferma. Declarando cosas inclusive en nosotros mismos y que luego nos atan. Entonces vamos a ser libertados, pero entonces de ahora andar en esa libertad, pero también, mis hermanos, conservando esa libertad. En Mateo 12:44, fíjense lo importante, dice, recordemos cuando el Señor habla de ser libertados de todos esos espíritus, de todo aquello que nos llega a estorbar. Y en Mateo 12:44 dice, al no encontrar ningún lugar, eso dicen los demonios o el demonio cuando fue echado del cuerpo de una persona. Dice, al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella. Cuando regresa, la encuentra desocupada, limpia, ordenada. Entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él y todos entran en aquella persona. Y bueno, lo demás nos dice que el estado de la persona viene a ser peor a como estaba antes.
El Señor mañana va a hacer liberación, pero ya depende de nosotros, porque va a quedar esta casa. Acuérdense que ustedes y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí? Esta es la casa de Dios. Aquí mora Dios. Entonces, vamos a ser liberados, o sea, la casa de Dios va a estar limpia, va a estar transparente, va a estar bonita, ordenada, nada contaminado, nada, limpia totalmente, vacía de todo aquello que no debe de estar.